Buenos días. Hoy seguimos con el Siddhak Savatar Stotra, oración a las 10 encarnaciones del Gita Govinda de Yayadeva Goswami. Estamos en la cuarta encarnación. Dice: Tavakara Kamalavare Nakanga Singam Dalita Iranya Kashipu Tanobringa Kesavadrita Narahari Rupa Jayagari Sahare. Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Oh Kesava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que has adoptado una forma de mitad hombre y mitad león. Todas las glorias a ti, con la misma facilidad con que uno aplasta una avispa entre las uñas, tú abriste entonces el cuerpo del demonio Hiranyakashipu con la afilada uña de tus manos de loto. Ahora vamos a leer el Señor Nisringa. El Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 11, las expansiones del Señor Nityananda. Dice: Surya Dasa Sarakela Tarakai Krishna Das Nityananda Divisam Premere Nivasam. Suryadas, Sarakela y su hermano menor Krishnadas Sarakela tenían una fe firme en el Señor Nityananda. Los dos fueron un receptáculo de amor por Dios, significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el Bhakti Rakunakara, o la duodécima, se dice que a unos pocos kilómetros de Navadvip hay un lugar llamado Silagram, que fue el lugar de residencia de Suryadas Sakela. Él estaba empleado como secretario del gobierno musulmán de aquel tiempo y así había amasado una gran fortuna. Suryadas tenía 4 hermanos, todos ellos Vaishnavas puros. Vasudha y Janava eran 2 hijas de Suryadas Sarakela. Gaura Disha Panditaya Radha Premadana Bhakti Krishna Premadati Nitadare Mahasakti. Gauridas Pandit, emblema del más elevado servicio emocional de amor por Dios, tenía la mayor potencia para recibir y entregar este amor. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya, se dice que Haridas Pandit estuvo siempre protegido por el rey Krishnadas, el hijo de Harivajoda. Gauridas Pandit vivía en la aldea de Salagram, que está a unos pocos kilómetros de la estación ferroviaria de Mudagacha, y más tarde fue a vivir a Ankira Kalana. En el Gaura Gonadesha Dipika 128 se afirma que en el pasado era Gauridas Pandit, era el hermano menor de Suryadas Sakela, con el permiso del cual cambió su residencia yéndose a orillas del Gange a un pueblo conocido como Andika Kalana. Algunos de los nombres de los descendientes de Gauridas Pandit son los siguientes: Sri Nrsimha Chaitanya. Algunos de los nombres de los descendientes de Gauridas Pandit son los siguientes: Sri Nrsimha Chaitanya, Krishna Das, Vishnu Das,
Bada Balaram, Yayavachaya, Riya Chaitanya, Chanda Haladara, Mahepandi, Mukuta Raya, Batuya Gangarama, Aulilla Chaitanya, Kariya Krishnadas, Patuya Gopala, Bada Janata, Nityananda, Babi, Jagadish, Raya, Krishnadas, Anupurna, el hijo mayor de Goridas Pandit, era conocido como Balaram el Grande, y el más joven como Raghunath. Los hijos de Raghunath fueron Mahesa Pandit, Govinda, la hija de Gauradas Pandit era conocida como Anupurna. La aldea de Avika Kalana, que está frente a Santipura, justo al otro lado del Ganges, a 3 kilómetros al este de la estación Kalanakorta del ferrocarril del este. En Ambika Kalana hay un templo que construyó el Samir de Burduwan. Frente al templo hay un gran tamarindo bajo el cual, según se dice, se encontraron Gauradish Pandit y Sri Chaitanya Mahaprabhu. El templo está en un lugar llamado Ambika y como está en la zona Kalana, la aldea se llama Anikalana. Se dice que en ese templo aún se conserva una copia del Bhagavad Gita escrita por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Samapita Kalapati, Sri Chaitanya Nityananda Kare Pranapati. Una vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu se volvieron los seres de su vida, Gauridas Pandit lo sacrificó todo al servicio de Nityananda hasta la compañía de su propia familia. Nityananda Prabhu Priya Pandita Puradaram Premanarvamadya Jaya Mandaram. El 13º devoto importante de Sri Nityananda Prabhu fue Pandit Puradara, que se movió en el océano del amor por Dios, exactamente igual que la colina Mandara. Significado: Pandit Puradara conoció a Sri Nityananda Prabhu en Kandahara. Cuando Nityananda Prabhu visitó esa aldea, bailó de una manera extraordinaria y su baile cautivó a Puradara Pandit. El pandita está subido a un árbol y al ver bailar a Nityananda saltó al cielo y se proclamó Angada, uno de los devotos del grupo de Hanuman durante los pasatiempos del señor Ramachandra. Parameswara Das Nityananda Kai Sarana Krishna Bhakti Prayatare Yehare Smarana. Parameswara Das, del que se dice haber sido el quinto Gopala de Krishna Lila, se entregó por completo a los pies del loto de Nityananda. Todo aquel que recuerde su nombre Parameswara Das logrará el amor por Krishna fácilmente. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya Chaitanya Bhagava, afirma que Parameswara Das, llamado a veces como Parameswari Das, lo era todo para Nityananda Prabhu. El cuerpo de Parameswara Das era el lugar de
los pasatiempos de Nityananda Prabhu. Parameswara Das, que vivió algún tiempo en la aldea Kandahar, estaba siempre en el éxtasis de un pastorcito de vaca. En el pasado fue Arjuna, un amigo de Krishna y de Balaram, era el quinto de los 12 Gópalas. Él acompañó así a Srimati Janava Devi cuando ésta celebró el festival de Ketari. Se afirma en el Bhakti Ragnakara que por orden de Srimati Janavi Mata instaló a Radha Gopinath en el templo de Atapara, el distrito de Hugli. La estación de Attapura se encuentra en las líneas de vía estrecha entre Hur y Amata. Hay otros templos en Attapara fundados por familias Mitra, que se conoce como el templo de Radha Govinda. Frente al templo, en un lugar muy agradable, entre dos árboles, Bakula y uno Kadamba, está la tumba de Parameswara Thakur y sobre la misma hay un altar con un arbusto de tulasi. Se dice que del árbol Kadamba brota solo una flor cada año. Esa flor se ofrece a la deidad. Parameswari Thakur perteneció, según se dice, a una familia Vaidhi. Un descendiente de su hermano es el adorador del templo en la en la actualidad. Algunos miembros de su familia residen aún en el distrito de Hugli, cerca de la administración de correo de Chanditala. Los descendientes de Parameswara Thakur tuvieron muchos discípulos pertenecientes a familias brahmanas, pero como esos descendientes fueron tomados gradualmente la profecía de médicos, las personas que pertenecían a la familia brahmana dejaron de hacerse discípulos suyos. Los títulos de familia de los descendientes de Parameswari son Adhikari y Gupta. Han empleado a brahmanas pagados para que adoren a la deidad. En el templo, Baladeva y Sri Radha Gopinath están juntos en el trono. Se cree que la deidad de Baladeva se instaló más tarde porque, según la relación trascendental de Balaram y Krishna, y Radha y Krishna no pueden estar juntos en el mismo trono. El día de la luna llena de Vaiskha, abril-mayo, se observa en ese templo la conmemoración de la muerte de Parameswari Thakur. Yugadisa Pandihaya Jagapavanam Krishna Parimita Vase Yena Varsaganam. Jagadish Pandit, la rama 15ª de los seguidores de Nityananda, fue el liberador del mundo entero. El amor devocional por Krishna brotaba de él como torrente de lluvia. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhashya, hay descripciones de Jagadish Pandit en el capítulo 6 del Adhikanda del Chaitanya Bhagavat y en el capítulo 14 de Adilila del Chaitanya Charitamrita. Perteneció a la aldea de Yasada Grama en el distrito de Nadia, cerca de la estación de ferrocarril de Chandaham. Su padre, el hijo de Vatanarayan, se llamaba Kamalaksan. Tanto su padre como su madre eran grandes devotos del señor Vishnu y cuando murieron Jagannath
junto con su mujer Kukini y su hermano Mahesa. Dejó su lugar natal y se fue a Mayapur para vivir en para vivir con Jagannatha Mishra y otro Vaishnava. Sri Chaitanya pidió a Jagadisa que fuese a Jagannath Puri a predicar el movimiento de Harinam Sankirtan. A su vuelta de Jagannatha Puri estableció por orden del señor Jagannath una deidad de Jagannath en la aldea de Yasada Gram. Se dice que cuando Jagadish Pandit llevó la deidad de Jagannath a Jagannath, Brahm ató la pesada deidad a su bastón y así la llevó a la aldea. Los sacerdotes del templo aún muestran el bastón que empleó Jagadish Pandit para llevar a la deidad del señor Jagannath. Nityananda Priyavrita Pandita Dhanayaya Aktyayavika Sada Krishna Premamaya, el 16º amado sirviente de Nityananda fue Dhanayara Pandit. Su renunciación era grande y siempre estaba sumergido en el amor por Krishna. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya: Pandit Dhanayaya residía en la aldea de Katua llamado Sitala. Fue uno de los 12 Gopalas. Su nombre anterior, según el Gaura Godadesha Dipika 127, fue Vasudeva. Sitala Grama está cerca de la comisaría de la policía de Mangalakota y de la casa de correo de Kaishara, en el distrito de Mudva. En el ferrocarril de vía estrecha de Mudva y Tawa hay una estación a unos 15 kilómetros de Kutua llamada Kaikara. Para llegar a Sitala hay que ir aproximadamente a 1,5 kilómetros al noreste de dicha estación. El templo era una casa con la cubierta de paja y los muros de barro. Hace algún tiempo los Agmir de Yaravana Kavajishi de Muli construyeron una gran casa para que fuese un templo, pero desde los últimos 65 años el templo se ha deteriorado, derrumbado y está abandonado. Aún puede verse los cimientos del antiguo templo. Hay una planta de tulasi sobre un pilar cerca del templo y todos los años durante el mes de Kartika, octubre y noviembre se observa el aniversario del día de la muerte de Dhanayaya. Se dice que por algún tiempo Pandit Dhanayaya estuvo en un grupo de Sankirtan bajo la dirección de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tras lo cual marchó a Vrindavan. Antes de ir a Vrindavan vivió algún tiempo en una aldea llamada Sankarapanchada, que está a 10 kilómetros al sur de la estación ferroviaria de Mari. A veces a esta aldea también se le llama el lugar de Dhanayaya Pata. Poco después dejó la responsabilidad de la adoración a un discípulo y volvió a Vrindavan. Tras volver de Vrindavan a Sitala Gran, estableció una deidad de Gaura Sundar en el templo. Los descendientes de Pandit
Macanaya viven aún en Sitala Gran y se encargan de la adoración del templo. Mahesapandi Brayera Udara Gopala Kadavyam Nityakare Prema Mato Yalan. Mahesapandi, el séptimo de los 12 Gopal, era muy generoso, lleno de amor por Krishna, bailaba como un loco al compás de un timbal. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya la aldea de Mahesapandi, que se conoce como Palapada, está en el distrito de Nidia, en un bosque a un par de kilómetros de la estación de ferrocarril de Chakadhan. Cerca de allí pasa el Ganges. Se dice que anteriormente Mahesapandi vivió del lado oeste de Yarita, en la aldea llamada Mapipura y Yapipura, y cuando Masipura se sumergió en el Ganges, llegaron las deidades que habían allí a Palpada, que está en medio de otras aldeas para Belangán, Beligrama, Sukusaka, Chandukde, Manasapanda. Hay unas 14 aldeas. En toda la zona se conoce como Panchagahara para Gatna. Se dice que Mahesapandi asistió al festival que celebró Nityananda Prabhu en Paji. Narottam Das Thakur asistió también al festival y Mahesapandi le vio en aquella ocasión. En el templo de Mahesapandi hay deidades de Gaur Nitai, Sri Gopinath, Sri Madana Mohan y Radha Govinda, así como un Salagran Sila. Navadvi Purusottama Pandita Mahasaya Nityananda Namayara Mahatmana Haya. Puruso Pandit, habitante de Navadvi, era el octavo Gopal. Casi enloquecía en cuanto oía el santo nombre del Señor Nityananda. Significado: en el Chaitanya Bhagavat se dice que Purusottama Pandit había nacido en Navadvip y que era un gran devoto del Señor Nityananda Prabhu. Como uno de los 12 Gopalas, su nombre anterior fue Stoka Krishna. Balamandasa Krishna Prema Raksaswadi Nityananda Namehaya para Udmadi. Balaram Das siempre saboreaba plenamente el néctar del amor por Krishna. Al oír el nombre de Nityananda Prabhu, enloquecía intensamente. Mahabhagavatam Yasunam Davichadram Yaharangiya Nityakara Nityananda Yadunata Kavichandra fue un gran devoto. Sí, Nityananda Prabhu siempre bailaba en su corazón. Significado: en el capítulo 1 del Madhya Kanda de Chaitanya Bhagavat se dice que un caballero conocido como Ragnagarbha Acharya era amigo del padre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ambos habían sido residentes en la misma aldea. Ragnagarbha Acharya tuvo 3 hijos: Krishnananda, Jiva y Yaduta Kasishadra. Radhe Yara, Jana Krishna Das, Duyavara, Nityananda Tejo para Kinkara. El devoto 21 de Sri Nityananda en Bengal fue Krishnadas Brahmana, que era un sirviente del Señor de primera clase. Significado: en este verso, la palabra Radha se refiere a Radha Das,
la parte de Bengal por la que no corre el Ganges. Kala Krishna Das Bada Vaishnava Pradhana Nityananda Shane Vinunihiyana Ana. El 22º devoto de Nityananda Prabhu fue Kala Krishnadas, que era el 9º pastorcillo de vaca. Fue un Vaishnava de primera clase y no conocía nada que no fuese Nityananda Prabhu. Significado: en el Godadecha Dipika 132 se dice que Kala Krishnadas, que era conocido como Kaliya Krishnadas, fue anteriormente un Gopal, pastorcillos de vaca, de nombre Lavanga, era uno de los 12 pastorcillos de vaca. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya: Kaliya Krishnadas tenía su dominio en una aldea llamada Akahan, situada en el distrito de Burdwan, en la jurisdicción de la Administración del Correo y la Comisaría de Policía de Tawa. Esta es en la carretera de Navadvip. Para ir a Kalaha hay que ir desde la estación de empalme de Yadela a la estación de ferrocarril de Katwa, y después de ir 3 kilómetros o bien apearse en la estación de Nadihaya y de allí andar 1,5 kilómetros. La aldea de Akaihaya es muy pequeña. En el mes de Kaitra, el día de Varuni, hay un festival para conmemorar el día de la muerte de Kala Krishnadas. Si Sadasiva Kaviras Vada Mahasaya Si Purusottamadas Taharatayam. El 23º y 24º devotos destacados de Nityananda Prabhu fueron Sadasiva Kaviyan y su hijo Purushottama Das, que era el 10º Gopal. Ayana Nikaya Nitya Charane Niratara Javya Lila Tare Krishna Sane. Desde que nació, Purushottama Das estuvo sumergido en el servicio de los pies del loto de Nityananda Prabhu y siempre estaba ocupado en juegos infantiles con el Señor Krishna. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya: en el Chaitanya Bhagavan se describe a Sadasiva Kaviras y a Nagara Purushottama, que era padre e hijo, como Mahabhagyavan, enormemente afortunado. Pertenecía a la casta Vidya de médicos. El verso 156 de Godadecha Dipika dice que Chandravari, una de las más amadas gopis de Krishna, nació después como Sadasiva Kaviras. En los versos 194 y 200 se dice que Kandasiri Sena, el padre de Sadiva Kaviraya, fue anteriormente la gopi llamada Ragnavali en los pasatiempos de Krishna. Todos los miembros de la familia de Sadasiva Vakira fueron grandes devotos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Purushodas Katura vivió algunas veces en Sukasagara, cerca de la estación de ferrocarril de Kakadahan y Sumurolén. Todas las deidades que instaló Purushottama Thakur habían estado antes en Bengal Gran, pero cuando se destruyó el templo, llevaron a la deidad a su casara. Cuando ese templo se hundió en el cauce del Ganges, la deidad se llevaron
con la deidad Yanava Mata Asakahava Vasigana. Como aquel lugar también ha sido destruido, todas las deidades están ahora en la aldea Yamachande Graman, que están a 1,5 kilómetros de Palapán, como se ha mencionado anteriormente. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaurabhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.